Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Nicolás Barroso y te doy la bienvenida a un nuevo video. Mis hermanos, comenzamos hoy la parte número 14 de nuestro estudio del Evangelio según Mateo. Vamos a seguir con la lectura del Evangelio a partir del capítulo 19. Y vamos a comenzar con un tema que estoy seguro que a muchos les interesa, que es el divorcio. ¿Puede el ser humano divorciarse? Vamos a estudiarlo esta vez de la boca de Jesús. Si bien habíamos hecho otros videos en el canal donde habíamos explicado el divorcio en Primera de Corintios, hoy vamos a estar comenzando este estudio, hablando acerca del divorcio de la boca de Jesús en el capítulo número 19. Estamos leyendo la Biblia, la NBI, la Nueva Versión Internacional. Si sos nuevo en el canal, te doy la bienvenida, te animo a ir para atrás, a comenzar estos estudios desde el principio. Así que bueno, mis hermanos, ¿qué les parece si leemos juntos el capítulo 19? Dice así: Cuando Jesús acabó de decir estas cosas, todo lo que habíamos visto en el video anterior, si no lo viste, anda, míralo, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Lo siguieron grandes multitudes y sanó allí a los enfermos. Amén. Versículo 3. Algunos fariseos se le acercaron y, para ponerlo a prueba, le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído? Replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer, y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron: ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Versículo 8. Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son. Respondió Jesús: pero no fue así desde el principio, desde origen, desde la creación. Les digo que, presten atención, excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. ¡Wow! Vamos a repasar todo esto que leímos, ¿bien? Jesús dice en el versículo 4, ¿no han leído que en el principio, o sea, de origen, Jesús está ligando esta enseñanza a la creación y al origen de cómo Dios creó las cosas, ¿bien? ¿No han leído que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Cuando hombre y mujer se unen en matrimonio y tienen intimidad, llegan a ser un solo ser, una sola carne, una sola persona, una fusión de las almas de los dos. Se fusionan en un solo ser. Cuando dos personas se casan, se fusionan en un solo ser. Llegarán a ser un solo cuerpo, una sola carne, dice Jesús. Así que ya no son dos, versículo 6, sino uno. O sea, vos no podés separar algo que está fusionado. No podés, porque está fusionado. ¿Bien? Por tanto, dice Jesús, debido a eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. No, no te podés divorciar porque ya sos un solo ser con esa persona. Hay una fusión delante de los ojos de Dios. No te podés separar. Hay otro versículo que dice: ¿no saben que el que se une a una prostituta se hace una sola carne con ella? Cuando dos personas tienen relaciones, se funden las almas, se funden los seres, ¿bien?
Le replicaron: ¿por qué entonces Moisés mandó que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Porque en la ley era permitido dar un certificado de divorcio a la esposa y el hombre podía deshacerse de la esposa. Jesús les dice: Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son. Pero no fue así desde el principio. Pero yo no, dice Jesús. Yo no. Porque desde el principio, desde la creación, no fue así. Y dice: les digo que, hay una coma que ahora la vamos a leer, ¿no? Les digo que el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. El que se divorcia de su esposa, con quien tuvo relaciones, con quien estaba casado, con quien, una esposa a la que juró y prometió amarla, respetarla, y al revés también. La esposa que se separa de su esposo, al revés, y se casa con otro, comete adulterio. Es lo mismo. Él, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo, también está hablando del izquierdo. Es lo mismo. Esto va para los dos lados. Les digo que el que se divorcia de su esposa, el que se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio, o tiene relaciones con otro, comete adulterio. Adúltero, los adúlteros, 1 Corintios 6:9, los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Pero miren lo que dice acá, porque les dije que había una coma. Versículo 9 dice: les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal. Acá Jesús está poniendo una excepción. Excepto en caso de infidelidad, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Ese excepto, tenemos que tomarlo con mucho temor y con mucho respeto. Habla de una cláusula de recesión. Yo les digo que el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, excepto en caso de infidelidad conyugal. En ese caso, evidentemente, Jesús permite el divorcio. ¿Por qué? Porque hay dos personas casadas, unidos, ¿no? Si uno de los dos adultera con un tercero, rompe el pacto matrimonial. Es como que si vos seguís, estás adulterando entre tres. ¿Bien? Eso está mal. No tenés por qué vos adulterar con la otra persona. Se entiende que es así. A ver, acá está, dice: les digo que el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, excepto en caso de infidelidad conyugal. ¿Bien? Excepto en caso. La infidelidad pareciera ser un motivo válido para solicitar acta de divorcio. De la boca de Jesús. Mateo, capítulo 19, versículo 9. No es algo que estoy inventando yo, es algo que está escrito acá. Bien, versículo 10. Los discípulos, ¿no? Como siempre. Si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. No todos pueden comprender este asunto, replicó Jesús, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. No todo el mundo entiende esto que acabamos de leer, sino solo a quienes se les ha concedido entenderlo. Por eso ves tanta gente ahí enojada diciendo no, enojados, insultando, esto no es así. Porque hay gente a la que no se le concede entender la palabra de Dios. Es tan sencillo como eso. Por eso no te enrosques en discusiones inútiles y sin sentido, ¿bien? Versículo 12. Pues algunos son eunucos porque nacieron así, a otros los hicieron así los hombres, y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. Bien, el que pueda aceptar esto, que lo acepte. Yo creo que se entiende, ¿no? No vamos a explicar el tema del eunuco. Eunuco es una persona que no tiene... Bien, yo creo que se entiende, ¿no? Algunos nacieron así, a otros los hicieron los hombres, y otros se han hecho así, han decidido hacerse eunucos, preservarse por causa del evangelio. Bien, el que pueda aceptar esto,
que lo acepte. El que no puede aceptarlo, lo lamento. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. ¿Bien? Entonces, resumen del divorcio. ¿Podés divorciarte de tu esposa porque ya no la amás? No. ¿Podés divorciarte de tu esposa porque no lava los platos, no atiende la casa? No. ¿Podés divorciarte de tu esposa porque te enamoraste de otra? No. ¿Podés divorciarte de tu esposa si tu esposa se está acostando con el sodero? Evidentemente sí, excepto en caso de infidelidad conyugal. ¿Bien? En ese caso se entiende que quedas libre, ¿no? Eso es lo que dice acá. El original, para los que estén ahí con el dedo acusador, dice excepto en caso de porneia, infidelidad conyugal. En resumen. Bien. Versículo 13. Le llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. No iban los padres con los niños para que Jesús ore por los niños y los discípulos decían, no lo molesten, no molesten al maestro que está muy ocupado para atender niños. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Lo mismo que habíamos estudiado en el video anterior. El reino de los cielos es de aquellos que son como niños, que tienen la inocencia de un niño, que escuchan atentamente como un niño. El niño todo lo cree, todo lo espera. El niño está lleno de esperanza, lleno de fe, no está contaminado. Un niño es una criatura recién nacida, nuevo, digamos, está 0 km casi y no está contaminado por este mundo. Y vos tenés que volverte como un niño para poder entrar al reino de los cielos. Habla de que tenés que nacer de nuevo, dejar las cosas viejas y tu vida vieja y empezar a aprender otra vez. ¿Bien? Después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Qué lindo esos niños, lo que debe haber sido la vida de esos niños a quienes Jesús puso sus manos. ¡Wow! No está escrito, pero ¡wow! Versículo 16. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro. Ya habíamos estudiado esto en Marcos, vamos a verlo desde otra perspectiva. Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? En el otro evangelio que habíamos estudiado dice, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Y por qué están estas diferencias, no? Porque esto está desde la perspectiva de Mateo, el otro está desde la perspectiva de Marcos, de lo que le contaron a Marcos, porque Marcos no estaba ahí. Esto es desde la perspectiva de Mateo. Los evangelios cuando presentan estas diferencias, es diferente, entonces no es verdad. No, sí, casualmente este tipo de diferencias son lo que hacen que los evangelios tengan veracidad, porque te está mostrando la misma escena desde otro ángulo, desde otra perspectiva, ¿no? Mateo ve esto, ¿no? Mateo, maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno, no? Jesús en el otro evangelio dice, ¿por qué me llamas bueno? Responde Jesús, solamente hay uno que es bueno. Esto es lo más importante. Hay uno solo que es bueno. Dios. El resto somos todos malos. Mira, solamente hay uno que es bueno. Uno solo es bueno. Dios. El resto de los seres humanos, todos somos malos. Tenés que entenderlo. Para Dios, la naturaleza del ser humano, la naturaleza caída, nos convierte en malos. Somos malos delante de los ojos de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, si ustedes siendo malos saben darles cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre le dará el Espíritu al que se lo pida? ¿No es cierto? Si ustedes siendo malos, para Dios somos malos y solamente hay uno que es bueno, Él. ¿Bien? Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Ve y cumple la ley. Le dice, una persona que estaba bajo la ley. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Contestó Jesús. No mates, no cometas adulterio, lo que hablábamos recién, el adulterio, adulterar. No robes, no presentes falso testimonio. Bien. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Y lo mira, ¿no?
Y Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Qué difícil que es para el rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Viste, yo sabía, los ricos están todos condenados. Acá hay algo que es importante, ¿no? ¿Te quiere decir Jesús acá que vayas, vendas todo lo que tenés, se lo des a los pobres y después te pongas una mochila, una bolsa, como el Chavo del Ocho, un palo con una bolsa atrás y te vayas solo por la vida y vendiste y dejaste todo? No, el Señor no te está diciendo esto. El Señor le pide al joven rico esto porque él tenía muchas riquezas. Dice, se fue triste porque tenía muchas riquezas. El tesoro de este joven rico eran sus riquezas, era su dinero. Y no estuvo dispuesto a dejarlo cuando Jesús se lo pidió. Así como por ahí vos estás ahí y Jesús te está pidiendo algo o te pidió algo y no se lo quisiste dar. Para algunas personas su tesoro puede ser su pasado, su historia, su familia, sus negocios, su trabajo, su hobby. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Voy a hablar un poco de mí. No suelo contar mucho de mi vida privada, pero les voy a contar algo. Yo siempre fui compositor. Desde que nací. Tenía 6 años, ya tenía un piano en las manos. A los 8 ya estaba tocando la guitarra. Y siempre fui Nicolás Barroso músico. Nicolás Barroso compositor. Crecí, empecé a escribir óperas de teatro musical, empecé a tener un elenco, empecé a formar un elenco, empecé a dirigir espectáculos, a montar espectáculos y era mi tesoro. Era mi tesoro. Yo hacía musicales. De hecho, gracias a un musical me han predicado. Los que leyeron el libro que escribí hace tantos años lo saben. Yo escribía musicales y era mi tesoro y componía canciones y hacía música y era mi tesoro. Y el Señor me lo pidió. Y dije, amén, te voy a seguir. Y renuncié. Renuncié a montar espectáculos, renuncié al poquito nombre que me estaba haciendo, que no era nada, pero ya empezaba a hacer algo. Renuncié a las entrevistas que me estaban haciendo, renuncié a mi elenco que estaba conformando, renuncié a las oportunidades. Renuncié y me dediqué a conocer a Cristo, porque encontré un tesoro mayor, que es Jesús. Y hoy por hoy no significa que no haga canciones. Me gusta componer. Ustedes saben que tengo mi canal de música. El que no lo sabe, busquen Nicolás Barroso Música. Tengo mi canal de música y hago canciones, pero mi corazón no está puesto ahí. No me dedico a eso. No me dedico a eso. Me dedico a predicar el evangelio. Porque encontré un tesoro mayor. Y esto es lo que le pasó al joven rico. Jesús le dijo, deja tus riquezas y seguime. Deja tu tesoro. Deja tu tesoro y seguime. Y el joven rico dijo, bueno, lo voy a pensar. Y se fue. Y dice Jesús, qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Qué difícil que es para una persona que tiene otro tesoro que no soy yo entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque él estaba encontrándose con Jesús. Le dijo, deja todo lo que tenés y seguime. No. Dijo el joven rico, no sos un tesoro lo suficientemente grande como para que te siga. Me gusta más mi tesoro. Y por ahí a vos te está pasando lo mismo. O conoces a alguien a quien le pasó lo mismo. ¿No? Yo conozco un montón de gente a la que le pasó lo mismo. Conozco gente que su tesoro es la literatura. Conozco gente que su tesoro es la cacería. Conozco gente que su tesoro es el fútbol. Conozco gente que su tesoro es cualquier otra cosa menos al reino de Dios. Para la mayoría de las personas su tesoro es
su trabajo y sus sueños. Al cielo no te vas a llevar tus sueños. Al cielo vas a llevarte los sueños de Dios. Al cielo no entra nada tuyo. Al cielo lo único que entra es todo lo que hay de Cristo en vos. Por eso es que es importante que priorices en tu vida qué es lo más importante. Si sos una persona que dice, no, a mí yo amo la poesía, amo la historia y amo la poesía, y estás horas leyendo libros de autores de acá, de allá, no te sorprenda que no entiendas las escrituras, porque tenés otro tesoro. Porque no le dijiste al Señor, Señor, te entrego lo que es de este mundo, te lo entrego. Hay cosas que no son pecado, pero no te convienen, porque esta vida es finita, pero la vida con Dios es eterna. Te conviene comprar criptomonedas en el cielo, no acá en la tierra. Para muchos que están mirando, sus tesoros son las motos. Yo sé que tu tesoro son las motos. No te vas a llevar ninguna moto al cielo. Qué difícil que es para las personas que tienen otras riquezas entrar en el reino de los cielos. Fíjense que acá es una persona que dice, ¿no? No matar, no cometer adulterio, no robar, no presentar falso testimonio, honrar a su padre y a su madre, amar a su prójimo como a sí mismo, pero no amaba a Cristo, no lo consideraba como la perla de gran valor. Cristo no era su tesoro. Y te puede pasar a vos. Por más que hayas hecho una oración de fe, por más que estés yendo a la iglesia todos los fines de semana, vos podés autoengañarte a vos mismo, a vos misma, tranquilamente te podés autoengañar. Si tu tesoro no es Cristo, no esperes comprender la palabra de Dios. Y si no entendés la palabra de Dios, dudo que entres al cielo. Porque no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el cielo, sino aquel que haga la voluntad del Padre. ¿Y cómo podés hacer la voluntad del Padre si no se te revelan las Escrituras? Y si no se te revelan las Escrituras porque tenés un tesoro mayor, ¿cómo pretendés entrar al cielo? Dios es bueno, ya pagó por mí. Está perfecto. Pero acá te está diciendo, agarrá ese tesoro que tenés, sacátelo de encima y seguime. Amén. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían, versículo 25, ¿no? En ese caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolo fijamente, mas para Dios todo es posible. Ustedes no pueden cumplir la ley, yo sí. Mirad, ¿no? Reclama Pedro, me encantan los reclamos de Pedro. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclama Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? En otro evangelio dice, ¿y nosotros que dejamos todo por seguirte? Versículo 28, les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, qué lindo que suena eso, la renovación de todas las cosas, me encanta. En la renovación de todas las cosas, cuando todo se haga de nuevo. ¡Wow! ¿Cuántos quieren estar ahí? En la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso. Ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Ya sabemos quiénes son. De los 24 ancianos, 12. Los 12 apóstoles del Cordero, excepto Judas. Seguramente sea Pablo el que esté sentado, no Judas. Escuchen, y esto es para vos. Y todo el que por mi causa, o sea, vos también incluido, haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Por qué dice el que haya dejado casas, hermanos? Primero, hay hombres a quien Dios les dice, deja todo y anda a predicar a otro lado. No, yo no me voy a dejar mi familia, no. Bueno, lo lamento. ¿No?
Hermanos, hermanas, padre, madre. ¿Por qué? Porque tal vez tu padre, tu madre y tus hermanos no aman a Cristo y te dicen, en esta casa no se habla de Jesús. Y tuviste que tomar distancia. Porque obviamente, ¿no? No me hables de Jesús. Si querés venir, sentate y comé. Pero no me hables de Jesús. Y vos dijiste, bueno, está bien, está bien. Me voy a quedar para disfrutar de ustedes, pero no, nada, amigo. Nada. Hijos o terrenos, hijos. Por causa del Evangelio, el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Dijo el Señor. Hijos o terrenos, recibirás 100 veces más. En otro Evangelio dice, recibirás 100 veces más en esta vida, aunque con persecuciones, y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Bien. Todo aquel que por mi causa, dice Jesús, se despoje de su tesoro. Todos teníamos un tesoro, todos tenemos un tesoro en este mundo, o teníamos un tesoro que te está ocupando un lugar que le pertenece a Jesús y lo tenés que dejar. ¿Por qué? Porque está tan arraigado en tu corazón ese tesoro que tenés que te distrae y ocupa un lugar que le pertenece a Dios. Si vos querés que Dios te dé, deja tu tesoro. Porque tu tesoro hace así y se acaba, pero Dios permanece para siempre. Cualquier sueño, proyecto que tengas o cualquier cosa que vos consideres que es valiosa en este mundo, Dios hace así y se acabó. No te conviene. ¿Dónde está el negocio? ¿Dónde está el negocio en afanarte por las cosas de este mundo, por las cosas de esta vida? ¿Dónde está el negocio? Si se acaba. Y Jesús dice, pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Se puede ver de varias maneras. En la renovación de todas las cosas, ¿no? Muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. El Señor lo explica con una parábola a continuación. ¿Qué les parece si pasamos al capítulo 20? Vamos a ponerle fichas al Evangelio de Mateo, porque si no, no avanzamos más. Pasemos al capítulo 20, dice así. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Bien, un hombre sale, se levanta muy temprano, estamos hablando 5, 5 y media de la mañana, sale, ¿no? La gente que trabaja en el campo se levanta muy temprano. Sale y va por los campos buscando personas que puedan trabajar en su viñedo. La gente que tiene viñas necesita personas que desbroten las ramas que nacen de abajo de las viñas, que las desbroten. Las viñas son hileras largas, llenas de plantas de vid, ¿no? Llenas de plantas, y los obreros tienen que ir desbrotando bajo el sol a la mañana. O si las hojas de la viña están muy largas, tienen que envolverlas en los alambres para que no sean todo un... ¿no? Y es un trabajo muy duro, bajo el sol, todo el día, ¿no? Y este hombre salió a buscar obreros para su viña, ¿no? Para su viñedo. Y los encuentra y les dice en el versículo 2, acordó darles la paga de un día de trabajo. Y los envió a su viñedo. Le dijo, muchachos, ¿están desocupados? 6 de la mañana, ¿no? Muchachos, ¿están desocupados? Les dice, bueno, ¿quieren venir a trabajar a mi viñedo? ¿Cuánto cobran el día? Bueno, qué sé yo, vamos a poner en dólar, ¿no? ¿Cuánto cobran el día? $50, listo. $50 les pago, listo. Cerca de las 9 de la mañana, o sea, 3 horas después, salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza, ¿bien? Les dijo, vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo y les pagaré lo que sea justo, ¿bien? Así que fueron y salió de nuevo a eso del mediodía, ¿bien? Y a media tarde hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Y les preguntó, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día?
¿Por qué nadie los ha contratado? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. El señor salió, encontró un par de obreros a las 6 de la mañana, otros a las 9, otros al mediodía y otros a las 5 de la tarde, una hora antes de terminar la jornada laboral, y les dijo, ¿qué hacen desocupados? Vayan a trabajar, y acordó pagarles el salario de un día. Vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo, les dice. Versículo 8. Al atardecer, el dueño del viñedo ordenó a su capataz, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Llamó a los que habían llegado a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, y les dijo, tengan el salario de un día. Después a los otros, tengan el salario de un día. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero, los de las 6 de la mañana, después de haber estado todo el día desbrotando, envolviendo hojas bajo el sol, por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él les contestó a uno de ellos, amigo, no estoy cometiendo contigo ninguna injusticia. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Bien, tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Les dije que el Señor lo explicaba con una parábola. Puede verse desde varias maneras, ¿no? Los primeros, ¿quiénes son los primeros y quiénes son los últimos? Los primeros podría ser tranquilamente Israel, que recibió las promesas, la descendencia de Abraham, los patriarcas, la ley, y los últimos, los gentiles, a quienes se les predica el evangelio debido al rechazo de los judíos. Puede verse también como una persona que tiene muchos años en el evangelio y una persona que se acaba de convertir hace un año y el Señor viene hoy y el Señor los acepta de la misma manera. Puede verse de muchas maneras. Es importante entender que Dios nos ama a todos por igual, que para Él no hay favoritismos, ¿no? Muchos, recuerden que Él viene diciéndoles, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar las 12 tribus de Israel. Y todo el que me haya dejado recibirá esto, pero muchos de los últimos serán los primeros. Para muchos que ya murieron en la historia, dentro de lo que es la iglesia de Cristo, que vivieron una vida y que por ahí sus almas están descansando, esperando ser resucitados, nosotros somos los últimos. ¿Bien? O sea, puede verse de muchas maneras. Amén. Así que bueno, versículo 17. Mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo, ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Y les dice, pero al tercer día resucitará. Entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto a ellos, se acercó a Jesús arrodillándole y le pidió un favor, ¿no? Se quedó con la imagen anterior del trono, la madre, ¿no? De Juan y de Jacobo. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos 2 hijos míos se sienten a tu derecha y otro a tu izquierda. La madre, no saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos, dijeron, ¿no? Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús. Tendrán la misma lucha que tendré yo contra el pecado y los matarán. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda
no me corresponde concederlo, eso ya lo ha decidido mi Padre. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra los 2 hermanos. ¿Qué les pasa a ustedes? Saltó Pedro, me imagino. Y no, a mí me dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré la iglesia. A mí me dio la llave. Yo fui el primero al que le dijo. A mí me llevó al monte y se transfiguró, el monte de la transfiguración. Por eso queremos sentarnos en su reino. Empezaron todos a pelearse. Y dijo, yo soy más importante, nosotros somos más importantes. Y empezaron todos los discípulos a pelearse como se pelean en el ministerio de tu iglesia evangélica, en el barrio. Y me encanta esto que les dice Jesús, lo he leído un montón de veces. Jesús los llamó y les dijo, versículo 25, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. ¿Es así o no? Los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. ¿Entre ustedes quiénes? Mis hijos, hermanos. Entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser el servidor de los demás. El que quiera ser el más grande de entre todos los hermanos tiene que ser el esclavo de sus hermanos y servirlos. Y el que quiera ser el primero, ahí está, deberá ser el esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es increíble, ¿no? Como hemos aprendido de este mundo caído y torcido, la naturaleza humana quiere poder, la naturaleza humana quiere gobernar, quiere enseñorearse de los demás. Yo quiero estar sentado en tu trono, a tu izquierda y a tu derecha. Quiero gobernar con puño de hierro desde la eternidad a tu lado, a la derecha. Y Jesús dice, el que quiera ser más grande tiene que ser esclavo de los demás. Tiene que ser el servidor del resto. Tiene que dar su vida por los demás. Así como yo, como el Hijo del Hombre, ¿no? Que no vine para que me sirvan. Dios no vino para que le sirvan, sino Él para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así como vos que estás ahí, tenés que dar tu vida en rescate por muchos. Tenés que dar tu vida en rescate por muchos. ¿Qué significa? Ya la dio Jesús la vida, Nicolás. ¿Qué estás diciendo? Más vale, el Señor dio su vida en la cruz por nuestros pecados, en rescate por muchos. Pero el paralelo sería que vos sirvas a tus hermanos. No por afán de riquezas, por afán de dinero. Y que des tu vida, tu tiempo en rescate. O sea, que te prestes a ayudar a los demás. A rescatar a tantos como sea posible. Eso es lo que está queriendo decir. Cuando te está queriendo decir, el que quiera ser primero deberá ser esclavo de los demás, quiere decir que pongas de tu tiempo, que pongas de tu amor para enseñarles a otros, para ayudarlos a salir de Egipto. Que te entregues por ellos. No te van a reconocer, es muy probable que te traten mal, como lo trataron mal a Jesús. Te lo digo por experiencia, pero vos lo haces para Dios. Da tu vida por el Evangelio, para predicar el Evangelio, para ser discípulos, para bautizar, para ayudar a la gente, no solamente a salir de Egipto, sino a sacar Egipto de su corazón. Y serás grande en el reino de los cielos. Versículo 29. Una gran multitud seguía a Jesús cuando él salía de Jericó con sus discípulos. 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron: «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros». La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza. Ya lo habíamos estudiado esto. Se repite nuevamente. «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros». 2 personas que no veían. Jesús se detuvo y los llamó. «¿Qué quieren que haga por ustedes?». «Señor, queremos recibir la vista». Jesús se compadeció de ellos, les tocó los ojos y al instante recobraron la vista y lo siguieron. ¿Para qué está esto acá? ¿Por qué está esto acá? Porque estas 2 personas, ¿no? El ciego Bartimeo por 2, le digo yo, ¿no? Estas 2 personas que estaban acá, estos 2 Bartimeos,
Son dos personas que no ven, Si vos te diste cuenta de que no estás entendiendo la palabra de Dios porque tenés un tesoro mayor, si vos te diste cuenta de que no estás pudiendo ver el Evangelio, de que no estás pudiendo ver el reino de Dios, que no estás entendiendo el Evangelio y sos como uno de estos ciegos que están acá. Si te diste cuenta en todo esto que hablamos que no habías entendido la Biblia de esta manera, que no habías podido comprenderla con esta profundidad y querés vos solito, vos solita en tu casa entender el Evangelio de la misma manera, pero necesitas que te diste cuenta que tenías otro tesoro que te está encegueciendo y necesitas que el Señor te dé la vista, decirle: Señor, ten compasión de mí, quiero recobrar la visión. Pedile. Probablemente la gente que tengas a tu alrededor te reprenda para que te caes. Deja de buscar a Jesús. No mires más los videos de Nicolás Barroso. ¿No ves que es un falso profeta? No lo mires más, no lo mires más. La gente que tenés alrededor no va a querer que estudies, no va a querer que veas estos videos, no va a querer que leas la Biblia, pero decile más fuerte: Señor, quiero mirar, quiero leer, quiero entender. Si lo hiciste con los ciegos, hacelo conmigo. Al instante recobraron la vista y lo siguieron. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer con tu vida. Y mis hermanos, llegamos hasta acá con nuestro estudio de el Evangelio según Mateo. Hicimos capítulo 19 y 20. Termina acá la parte 14. Nos vemos el fin de semana que viene, si Dios quiere. Con la parte 21 voy a anotar en mi Biblia, con la parte 15, perdón, ven que me hago un monio, con la parte 15 y el capítulo 21. Nos vemos el fin de semana que viene. Te amo en el Señor y que Dios te bendiga.